¿Por qué todo el mundo está ahora mismo creando contenido? Hay más gente haciendo podcast que gente escuchando podcast. Generar impacto y llegar a la gente adecuada cada vez es más complicado. Mi sensación es que estamos yendo hacia una creación de contenido cada vez más transparente y que precisamente eso es lo que atrae a los usuarios a las marcas. Los que ya llevamos tiempo emprendiendo, haciendo proyectos, claro, el tema de fracaso lo vemos de otra forma, ¿sabes? Lo más normal es que si lo haces bien, es que vas a fracasar un montón. Siempre se está contando lo bueno, pero no se cuenta lo malo. Y para llegar a lo bueno, el 100% de las veces tienes que pasar por errores que al final se convierten en aprendizajes que te hacen llegar al éxito, ¿no? Hoy en día, un tío o una tía trabajando felices son el mejor prescriptor de cualquier marca. Ya solo el hecho de cobrar por adelantado ya te posiciona, ya te da autoridad. Diferencia. Porque lo que transmites 100%. es seguridad de esto es lo que hay. Contratar a un freelance o un empleado, pues freelance siempre es mejor. Pero al final la gente contrata a un empleado porque sabe que el empleado no se va a ir. ¿Qué pensáis que se ponga un empresario al mando de un país? Sabéis que vivimos en un país en el que la gente piensa que es mejor ser funcionario que emprender. Hace mucho frío emprendiendo, ¿eh? Sobre todo porque en España tenemos culturalmente mucho miedo a me voy a quedar sin dinero. De la gente que ve el Mass Media, ¿qué porcentaje creéis que se lo cree? Hola, bienvenidos a un podcast completamente distinto. ¿Por qué? Pues porque tenemos las molestias de los de obras y aquí de unos señores que nos conocimos hace relativamente poco por LinkedIn y vamos a hacer una cosa un poco distinta. Jorge, cuéntalo. Bueno, lo que vamos a hacer básicamente es un podcast en el que somos 4 desconocidos que nos hemos conectado por LinkedIn y que tenemos un interés en creación de contenido, pues para que nos sirva para nuestros diferentes negocios o carreras profesionales. Y entonces la idea es un poco que empecemos hoy de forma totalmente improvisada, que es como estamos haciendo, y nos hemos preparado ciertos temas, pero queremos empezar pues por donde empezaría cualquier podcast. Sobre qué vamos a hablar, cómo se va a llamar el podcast y para qué, por qué nos interesa hacer esto, ¿no? Por qué nos apetece, sobre todo, porque yo creo que también es un tema de que también nos sale de dentro y que cada uno en sus propios canales hace contenido y juntarnos, pues, ¿qué sentido tiene, no? Totalmente. A nivel de nombres, tenemos bastantes nombres que has sugerido. Luego lo podemos comentar con la audiencia. Pero sobre todo, contando un poquito con qué estamos aquí. Bueno, aquí a mi derecha. Cuenta un Yo me poco. presento, yo me llamo Martín Font y sobre todo llevo ya 12 años reclutando perfiles para empresas y ayudando a personas a encontrar buenos trabajos, la verdad. Ostras, buen nicho, ¿eh? Ya te digo. Aquí ya te estamos digo. con Swam. Bueno, yo soy Swam y ayudo a freelance sobre todo y profesionales independientes que venden servicios online a hacer que sus negocios funcionen o a escalarlos. Qué bueno. Guapísimo. Como veis, somos perfiles bastante diferentes. Bueno, Masi y yo nos parecemos un poco. Yo soy consultor de performance. Me dedico a paid media, Google Ads y LinkedIn Ads, Meta Ads y todo esto, para que funcione. Sí, bueno, yo llevo ya mucho tiempo en el tema de marketing digital y por lo que me decantó es al final esto, hacer anuncios, hacer vídeos, hacer que, pues eso, que el vídeo al final venda, ¿no? Que es lo que ahora mismo, si no tienes el vídeo y tienes Google Ads, estás jodido. Para eso estamos aquí, ¿no? Ya. Para que el vídeo venda, ¿no? De hecho, efectivamente. Bueno, y oye, yo directamente, ahora que sabemos un poco a qué nos dedicamos los 4, ¿qué os parece si nos contamos por qué estamos interesados en hacer un podcast? O sea, ¿qué es lo que os mueve para que hoy nos juntemos hoy aquí? Vale, Venga, pues que se anima. me arranco. Venga. Yo sobre todo por tu llamada. La verdad que eso Importante. lo primero, eso ayudó bastante. Pero también porque yo creo que generar impacto y llegar a la gente adecuada cada vez es más complicado. Yo creo que estamos todos aquí por lo mismo. Vivimos en un mundo lleno de ruido y elegir a quién escuchas es muy importante. Y yo creo que si juntamos buenas mentes para ayudar y hacer buen ruido, al final es, por ejemplo, mi motivación para estar aquí. La verdad. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Al final, de hecho, por separado, pues puedes llegar menos que si vas en conjunto, ¿no? No, completamente. Yo Sí. creo que es una razón importante. Yo voy a contar la parte egoísta, que es visibilidad pura y dura, que seguramente, aunque no lo digáis, estamos aquí todos por un poquito de eso, por visibilidad, para que la gente nos conozca y sobre todo al final, cuando la gente te conoce, te puede escuchar, ¿no? Que es un poco lo que has dicho tú, ¿no? De divulgar pues lo que sea, ¿no? Aquí estamos para... Todavía no sé muy bien para qué estamos, para divulgar no sé qué, tema de negocios, pero no sé muy bien qué, pero la idea es que la gente te conozca, que pueda llegar a más gente, impactar a más gente. Y al final, no sé vosotros, pero yo cuando empecé a emprender me daba miedo ponerme delante de una cámara, delante de un micrófono y decía, no, yo eso de la visibilidad, no, para más adelante y tal, o no es necesario, pero te das cuenta que es muy necesario y hasta que tú no estás bien conectado con tu negocio y tienes algo que contar.
y cuando lo haces es un poquito adictivo, ¿no? Sí, Sí. estoy de acuerdo. Además es que creo que hemos pasado de un mundo en el que nadie se ponía delante de la cámara a que ahora cada vez más gente se pone delante de la cámara y esa es una de las razones por las que yo quería juntarme también, porque yo hago contenido por mi cuenta, pero creo que 4 mentes piensan mejor que una. Entonces, 100%. Entonces esta es mi razón, obviamente, la parte egoísta, ¿no? Para dar visibilidad. Obviamente queremos ganar dinero, ¿no? Al fin y al cabo, y esto pues te supone un posicionamiento de branding y tal, pero para mí es porque yo no quiero ir solo. Me gusta que realmente pues juntarme con gente de mi misma forma ¿no? de ver las cosas y tal, que yo creo que es el caso. Y esa es mi principal razón por la que estoy aquí, aparte que me mola. Claro, no, y lo que habéis dicho, ¿no? Que el tema de por qué todo el mundo está ahora mismo creando contenido. ¿Por qué gente, tío, que el billonario fantástico José Elías, que soy muy fan, el tío tiene la vida resuelta? ¿Qué necesidad tenía de mostrar su vida, exponerse, ¿sabes? Ninguna. Pero el tío le gusta y yo creo que empezó como una ola donde los CEOs, donde los directivos se han dado cuenta y digo, hostia, pues es mucho más fácil posicionar una empresa a través de una marca personal. Claro, sin duda. Y resulta que él tiene un supermercado que se llama La Sirena, de congelados, fíjate. Pero yo me voy a comprar los filetes ahí por esa afinidad. De otra forma, es muy difícil que tenga ese feeling con una marca de congelados, que no tiene ningún sentido. Totalmente de acuerdo, Masic. De hecho, el otro día estuve en una conferencia en la que hablaban de que tenían una agencia que lo que ayudaba era a las empresas, a los CEOs de las empresas, a crear contenido bajo la marca personal, porque está demostrado que luego se puede vender mucho mejor sobre pues algo mucho más cercano, ¿no? Si vendes bajo un perfil personal que si vendes bajo una marca. Entonces es algo que efectivamente pues cada vez lo vamos a ver más. Seguro. Oye, pregunta, ¿de verdad pensáis que hay mucha gente haciendo vídeo? Lo digo porque no sé si tenemos datos de esto, porque yo muchas veces pienso que estamos en burbujas, nosotros, ¿no? Estar emprendiendo, al final nos rodeamos con gente similar y pensamos que todo el mundo está haciendo contenido. Pero yo tengo la sensación de que es un pequeño porcentaje. No sé qué Pues tenéis. fíjate, ¿qué pensáis? en datos de LinkedIn, por ejemplo, solo un 1% de una red de 1.000 millones de usuarios hace contenido. Por ahí Y al va. final también es un poco lo que tú dices y también un poco lo que, escuchándoos, a mí sí me iba modelando un pensamiento y es que tenemos una burbuja en un impacto que si te das cuenta, si tú consumes un contenido, da igual la red que sea, el algoritmo te va a dar más y más de eso. Y al final, que te quieres comprar un coche, coches, que te quieres ir de viaje, viajes, ¿no? Y al final, esas burbujas están para reventarlas. A mí lo que mejor me vale para esto es salir a la calle y ver la gente cómo vive, cómo les puedes ayudar y darte cuenta de que igual lo tuyo puede tener más alcance, pero que te habrá pasado con emprendedores que muchas veces dices, ¿para qué lo voy a hacer si todo el mundo hace lo mismo? Y es que tu mundo es esto, ¿sabes? Sí. No, es que llego tarde. Ya. ¿Pero qué pasa? Llegar tarde. No, para nada. Bueno, No, aquí los tres, o sea, tú tienes un podcast, tú tienes un podcast. Tú no tienes un podcast. A partir de ahí sí. Sí, yo llevo, ni siquiera he llegado a 12 meses y aquí ha venido a esa habitación triste gente que jamás pensaría. ¿Por qué? Pues porque hay muy poca gente que está haciendo lo que estamos haciendo hoy en día. O sea, ahora mismo. O sea, me ha venido gente con la vida resuelta, millonarios, tal, porque querían pues, participar en podcast, grabarse, porque realmente hay muy poquita gente. Voy a matizar. Hay más gente haciendo podcast que gente escuchando podcast. El problema es que la gente no es constante. Hacen varios capítulos, cuando no ven a lo mejor resultados, abandonan. Sí. O sea, yo creo que hay mucha gente que lo intenta, pero realmente siendo constante y con un proyecto real, hay muy poquitas. Sí, no sé, aquí tenemos experto Omar, que ha hecho su propio podcast, que eran como 21. Sí, había la estadística que dice que solo el 1% de la gente que empieza un podcast llega hasta el episodio número 3 Fíjate. y después ese 1% llega hasta el episodio número 21. Es decir, de uno de cada 10.000 que empieza un podcast, llega a 21 capítulos. Fíjate. Es que es brutal, ¿eh? O sea, que no hay tanta gente haciéndolo. No, para nada. Y de forma constante, así que tenemos... Por eso esa es la motivación también, ¿no? Que podamos ir creando cosas chulas, pero ¿por qué la gente termina? ¿Por qué no la hace? Porque es muy difícil. Claro. Tienes que tener luces, cámaras, editores, a quién invitar, a quién decir. Y yo creo que ese formato donde podemos
tener una cita semanal y crear mucho contenido de cosas muy interesantes, sobre todo, tal como se está poniendo en LinkedIn, que estas cosas le encantan, es una buena oportunidad para no dejarlo. A mí, mira, una de las razones también por las que me gustó es porque yo en mi podcast he estado trayendo invitados. Y la verdad es que es un follón tremendo. O sea, si ya de por sí es una historia, pues preparar el podcast, el contenido para que sea relevante y demás, encima tener que cuadrarlo para que venga un invitado diferente cada vez que lo traes, es bastante tedioso. Entonces, por eso también yo creo que esto es interesante, que seamos siempre los mismos y que lo que cambie sea la temática, ¿sabes? Sí. Eso es lo que me que atrae. además este formato tiene cosas muy positivas, que es que no quedaría a tomar una caña con 3 personas, 3 amigos que están en el mundo, que piensan igual que tú, a charlar de... Es lo mismo que si quedamos en el bar a tomar una caña. Eso lo que es. estamos haciendo aquí. Entonces, Pero grabamos. Pero grabamos. Entonces es muy sencillo como tener continuidad y ser constante, ¿no? Porque al final es una charla que de hecho, no venimos con nada preparado. O sea, No hay guión. no nos requiere ningún tipo de tiempo ni nada. O sea, Pero y yo creo que eso también es guay, ¿sabes? Que sea algo transparente. Sí, es total. decir, que no tengamos filtro en el sentido de que hablemos como lo que diríamos en el bar, ¿sabes? Sí, Ahí, independientemente de que estén las cámaras y demás, porque de hecho creo que esto es una tendencia que realmente va a ir hacia ahí, ¿no? Yo creo que hemos estado mucho tiempo en la creación de contenido y demás, como con bastantes filtros, los creadores de contenido, como que había temas que no se podían tocar, y ahora yo creo que mi sensación es que estamos yendo hacia una creación de contenido cada vez más transparente y que precisamente eso es lo que atrae a las marcas, o sea, a los usuarios a las marcas. Sí. ¿Opinas igual? Sí. Estamos viviendo una época donde lo aburrido, lo marketing de Mercadona se ha quedado en Mercadona, ¿sabes? Porque las marcas nuevas, Nude Project, bueno, cuentan todo y cuentan con su lenguaje, y eso es lo más importante. Total. Mira, vamos a seguir con el orden. Venga, vamos a ello. Que hay una pregunta que me interesa. además, antes de que empieces, sí. esto que estamos haciendo a la gente le encanta, porque no sé si habéis visto que hay una tendencia que es el proceso más que el resultado. Sí. La gente no quiere ver el resultado de lo que has conseguido, lo que ha conseguido no sé qué, sino cómo lo ha hecho. Y hay mucha gente en redes que incluso está empezando a emprender y está contando cómo lo va haciendo, y eso engancha más que el haber emprendido y haber tenido éxito. Entonces, ¿cómo empezar un podcast de cero? No, a mí, Que vamos a me elegir encanta hasta el la nombre. temática, ¿eh? Yo esto, y último inciso antes de continuar, yo lo veo mucho, yo aparte de clase en la universidad, también de emprendimiento y de carrera profesional, y es... tú comparte lo que haces. Si lo que necesitas es empatizar con tu cliente potencial, ya sea una empresa o un cliente final, lo que quieren es conectar con las marcas a un nivel mucho más allá del producto, es más la experiencia. Sí. Entonces, si vivimos en el mundo de la experiencia y te guardas todo el back para ti, es que al final cuando ves el photo finish hay otro que lo está montando con 4 perras que te va a pasar por la derecha porque ya ha empatizado. Ya. Totalmente. Y justo en esa línea es lo que os propongo a continuación, que creo que podría tener sentido que tuviera como característica nuestro contenido, ¿vale? Que es, creo que estamos muy acostumbrados a ver siempre, contar casos de éxito, ¿no? Esto que comúnmente se llama vendehumos o que puede parecer vendehumos, ¿no? Porque siempre se está contando lo bueno, pero no se cuenta lo malo, y para llegar a lo bueno muchas veces tienes que pasar, bueno, muchas veces no, yo creo que en el 100% de las veces tienes que pasar por errores que al final se convierten en aprendizajes que te hacen llegar al éxito, ¿no? Entonces, un poco pensando a raíz de ese concepto, yo he pensado varios nombres, ¿vale? Que si queréis voy a poner encima de la mesa a ver qué os parecen, porque va en la línea de lo que estamos haciendo, de fallar hasta ir escalando e ir encontrando el punto, ¿no? Que es como estamos empezando justo el contenido. Entonces, si queréis os digo algunos nombres y me decís qué opináis. No tenemos que dejarlo decidido hoy, Venga. ¿vale? Pero solo por lanzarlos, y también la audiencia que nos esté viendo, que opine si le gusta alguno de estos concretamente, ¿vale? Ok. Dale. Vale. Tenemos, para empezar, unos que son como más relacionados con negocio y crecimiento, y otros que son como súper enfocados a esto de fail and scale, ¿vale? Vale. Empiezo con los de negocio, que son como los más comunes, que no creo que os gusten, ¿vale? BizPulse. BizPulse se llamaría, como Sí. Business Pulse, el pulso del negocio. A ver. Rebuscaete, ¿no? Un poco rebuscaete, ¿no? Si te Pronúncialo. cuesta pronunciarlo, ya... Sí. Ya malo. A ver. He de decir que me ha ayudado ChatGPT a esto, ¿eh? No me digas. Se da por hecho, sí. No, tengo un podcast que se llama Pulse. Bizpush Burpees. Es como ya. Burpees. Me llamo Burpees, si quieres. BizBurpees, vale, descartado, estoy de acuerdo. Sí. Vale, os lanzo el siguiente. Growth or Die. Bueno, Bueno. Es killer, es killer. Venga. A mí me suena un poco a vendehumos, la verdad. sí. Hombre. Growth or Die. Es como- Es. Hostias, Esto Esto es un poco teoría McKinsey, ¿no? A por out.
¿sabes? Me ha recordado a un cartel que tenía un jefe mío que ponía o vendes Ok. ¿cómo era? No, o vendes o eres malo o algo así. Sí. Vendes o eres malo, no sé, no me acuerdo. Joder. Pero tenía algo así. Claro, entras al despacho y era, hostias. Bueno, No voy ahora- al despacho. pero está bien, estamos ahora mismo en la época de growth. Sí. Hace unos años éramos en hackers. Es verdad, es Y verdad. ahí estoy entre. Yo soy profe era profe en. ¿Cómo se llama? Growth Hacking Course. Ajá, Sí, sí. qué bueno. Y ahora en Product Hackers. Y tío, lo mezclo todo el rato, tío. O sea, aquí en Growth creo que estamos lo mismo ahora mismo. Totalmente, totalmente. Vale, os voy lanzando más. The Scale Room, os lanzo 3 y comentamos, ¿vale? The Scale Room, Next Big Growth y The Growth Loop. Vale, pregunta. ¿Por qué el inglés? A mí es que me suena mejor en inglés, pero... A mí siempre me suena mejor en inglés. Yo No, ahí... es que no tengo ningún... A ver, yo no he preparado ningún nombre, pero sí que es verdad que ¿quién nos va a escuchar? ¿Sabes? en español. Entonces, yo creo ahí, no sé, a mí estos, por ejemplo, de lo que has dicho, de Scale Room, que igual es la que más me resuena porque es fácil y es como tal. Y tiene 3, que siempre se dice que ningún título tiene que tener más de 3, Ujú. pero sería tal, si no buscamos una en español, o sea, también... Totalmente, Pero vamos, chicos. yo me mojo y de esta Venga, dale. remesa sería esa, ¿Cuál? la de Scale Room. Scale Room, Yo estoy contigo también, sí. ¿vale? Sí, yo también. ¿Sabes por qué? Es fácil también. de Porque decir. porque se asemeja a Escape Room. Es verdad. Digo, a ver cómo cojones salimos de aquí con Y tantos esto- cables. Bien, bien, bien. Ya me gusta más, ¿eh? Ahora me gusta más. Vale, pues ahora os digo, os voy a decir de vez los 5 que van en relación a lo de fallar y escalar, ¿vale? Vale. Crash and Scale, Fail and Scale, Fail to Scale con un 2, Fail and Scale pero con un 4 en vez de una A y Fail Fast con un 4. El de Fail Fast está un poco quemado. A mí me suena como a Fast and the Furious el último. Sí, Sí. total. Venga, mojaros. De aquí, Swam, ¿cuál te gusta? Me gusta, yo creo, el primero. Vale. Crash Crash and and Scale. Scale. ¿Por qué? A ver, pronúncialo. Crash and Scale. Crash and Scale. Crash and Scale. Así es que... Hostia, buen inglés aquí. ¿Por qué? Bueno, o sea, al final sabes de qué va el podcast. Cuando Sí. lees, ¿no? Pues fallar y corregir, o fallar y escalar, o, ¿sabes? Es como... suena interesante. Ujú. Los otros es que... Sí, es que un poco Fast Sí. and Furious y... Es que- Y me gusta más la palabra crash que fail, porque lo de fallar tiene un concepto negativo que no me termina... Aquí en España, sobre todo, a lo mejor en Estados Unidos no. Estás abriendo un melón que me encanta, así que Sí, cuidado, sí, ¿eh? por O eso. sea, A ver, ¿por qué? Entonces lo de fail es como... ¿Por qué? Bueno, porque aquí en España si fallas es que te señalan, ¿sabes? o sea, culturalmente, Culturalmente es está horrible fallar súper aquí. castigado. Y en Estados Unidos tú fallas y te aplauden. En plan, bien, vas por buen camino, ¿sabes? Entonces... Claro, pero precisamente creo que tenemos que ir en contra de eso, ¿sabes? O sea, creo Claro. que la parte original es en España decir, sí, hay que fallar. ¿no? Porque culturalmente, efectivamente, es algo que no se ve Ya. bien, pero es la realidad, es como tiene que ser para llegar al O éxito. sea, yo hoy me veía un vídeo, creo que era de Jeff Bezos, que era que tienes que enamorarte del error, del fracaso. O sea, yo hice un proceso para una empresa de México y que ahí ellos pues, son muy lovers de toda la tendencia americana. Y era para un director de operaciones y demás, no os voy a aburrir, pero el cuento corto era, oye, tráeme un tío que me diga cómo ha aprendido de todas sus cagadas y qué ha sacado, porque yo quiero evitarme ese recorrido. Aquí en España nos queda mucho, ¿eh? Nos queda mucho. Totalmente. Totalmente. A ver si ayudamos un poquito a que... Aquí estamos para eso. Masi, ¿cuál te gusta a ti? Pues mira, a mí me gusta el tercero. Fail to Scale. ¿Por qué? Pues porque rima. A mí también. A mí también. Y yo Qué creo buen que motivo. también los que ya llevamos tiempo emprendiendo, haciendo proyectos, claro, tema de fracaso lo vemos de otra forma, ¿sabes? Porque obviamente esto a lo mejor lo verá algún, ¿cómo se llama eso? Algún opositor o alguien que te trabaja para el gobierno, pero lo más normal es que si lo haces bien, es que vas a fracasar un montón, tío. 100%. Pero eso es bueno. O sea, Claro. Porque, por ejemplo, lo que te funciona hoy, este trimestre, Sí. porque antes iban años, no sé si os pasa, pero lo que te funciona ahora un trimestre, en el mes 4 ya aburre, ya está desfasado y tienes que reinventarte. Yo creo que esa capacidad de adaptación es lo que realmente, oye, pues te pone la capa de realmente o de emprendedor o de persona que está buscando su éxito, que cada día es Sí. otro tema a abrir, ¿no? Pero, Sí. pero yo creo que hay que entender que tienes que visualizar en qué punto vas a fallar, porque vas a fallar seguro. Sí. Y fíjate que, por ejemplo, en mi profesión, que es hacer vídeos, hacer videoanuncios, ahí se entiende
de forma tradicional, que tú haces un vídeo anuncios, lo lanzas y ya está. No funciona, pues ya no ha funcionado el canal. Nosotros hacemos 24 diferentes variantes de cada anuncio porque sabemos que son un 10% va a funcionar muy bien. Entonces, a mí eso me viene muy bien porque esa es la metodología. La única metodología es hacer push-ups. La única metodología es hacer muchas variantes, tío. Es que no hay otra. Y esa es la diferencia entre las empresas que al final escalan de las empresas que se quedan ahí como están, como... Muertas. Es que, bueno, otro melón, ¿eh? Dentro del fallar hay una Claro. escala de niveles Guau. de Pero- cuánto estás dispuesto a aguantar o cuánto aguantas. Porque, claro, es lo que tú dices, ¿no? O Claro. sea, lanzo una prueba en YouTube y no me funciona, ala, ya he fallado, ya está, otra cosa, ¿no? ¿no? O sea, Y también va un poco a cómo lo estamos haciendo. ¿Por qué estamos hablando de tantos temas por tantas personas? Pues porque de aquí saldrá 30 clips más o menos. De estos 30 clips vamos a poner a lo mejor en funcionar 10. Y a lo mejor de 10 van a tener un alcance súper limitado 8 y 2 pueden llegar a 500.000. En LinkedIn, por ejemplo, Sí, que claro. está ahora mismo buscando ese tipo de contenido. Entonces, claro, y tú no sabes, lo gracioso No puedes esto saberlo. es que tú no lo sabes, porque muchas veces dices, no, este me va a encantar. Sí. Llega el algoritmo y te hace así. eso pasa, ¿eh? Entonces, Madre mía, me vienen tantas imágenes a la cabeza ahora mismo de este ejemplo. Vamos. es que no hay otra, tío, es que no Sí. hay otra. Totalmente. Yo, en relación a lo de la capacidad para fallar que decías tú, eso me parece súper interesante porque también os digo una cosa, para que las empresas lleguen, ¿no?, a ese punto de entender, oye, necesito 30 piezas de contenido diferentes para probar en los anuncios y no me vale solo con hacer un anuncio, una grabación con un actor para poner a correr en Google Ads, creo que también para eso tienen que pensarlo y hacer su estrategia en base a esto. Es decir, no vale solo con, no, venga, pues a fallar, pues pongo 2 o 3 a correr y ya está, no, sino que el poder fallar, el permitirte fallar también viene de hacer un presupuesto para poder fallar. ¿Me explico? Es Ya. decir, que viene de antes a plantear la estrategia para el fallo. Es desde mucho antes. Esa es la diferencia, tío, entre los que han hecho cosas y los que no. Porque los que no han hecho cosas se piensan que con primera campaña, con primera agencia van a acertar. Total. Y también que somos muy amantes de lo gratis. O sea, es decir, a veces tienes que invertir tiempo y dinero y entender que eso igual no va a ninguna parte. Que aquí de repente dices, no, voy, pues con todos estos cursitos, ¿no? Pon tanto encima de la mesa y te lo multiplico por 10. Perdona, ¿cómo vas a hacer eso? Porque hay una cosa que también hay que entender también de cara a emprender, que no todo el mundo tiene ese carisma para enganchar, para comunicar y, bueno, tú sabes mucho más de esto que yo. En los anuncios eso es el 90%. Claro. Y además el ejemplo me ha encantado porque justo hoy estaba yo trasteando con LinkedIn y me he dado cuenta que el mismo actor que hace la publicidad de First Dates es el actor de Cobee, una empresa que se dedica a toda la parte de la tripartita y de cómo rentabilizar esa parte de... O sea, dices, ¿y por qué no usas a tus buenos empleados como prescriptores? Ya. ¿Sabes? Ujú. Pones delante de una cámara un micrófono, empoderas al empleado, empoderas a la empresa y haces un match, porque hoy en día un tío o una tía trabajando felices son el mejor prescriptor de cualquier marca. Ya. Pero hay miedo todavía en esto. Y tienen que saber comunicar también. El empleado, ¿no?, que elijas. Claro. Sí, de hecho tengo un caso aquí interesante. ¿Vale? Por favor. ¿Os suena una empresa que se llama Declarando? Sí. Para los autónomos os suena... Pues mira, con Declarando fue un primer cliente nuestro en hacer campañas en YouTube Ads y ahí elegimos, por ejemplo, como la actriz, una de las personas, una chica estupenda que se llama Andrea, que era directora de ventas y se prestó a hacer el vídeo. Y hemos tenido mucha suerte porque el primer vídeo ya se hizo viral y empezaron a llegar muy buenos resultados. Y lo más gracioso era que le empezaron a escribir, bueno, Declarando vende un software de gestión de facturación para los autónomos. Entonces, a Andrea le empezaron a escribir por Instagram, por WhatsApp, oye, te he visto en YouTube, tal. Y ya, como es muy buena vendedora, dice, ¡hala! ¿Pero tú eres el autónomo? Y dice, sí. Y yo, entonces, ¿por qué no estás con Declarando? Cerró cientos de ventas así, tío. Fíjate. Y esa es la clave Qué también. bueno. Porque la gente que va a empezar, va a hablar bien en la propia empresa, se va a quedar más tiempo porque va a pertenecer más a ese empleo. Puede ganar más dinero, os lo digo y os lo digo muchas veces. O sea, un empleado que sale en la cámara, que es cara visible de una empresa, el que
que va a querer despedir a alguien se lo va a pensar 2 veces. Totalmente. Y encima Sí. estás apalancándote en la empresa para proyectar tu marca personal, ¿no? Eso. Bueno, esto ahí se llama marca empleadora dentro del mundo de Sí. recursos humanos. Yo el año pasado hice un proyecto con gente que se dedicaba a esto y lo promueven. Es decir, marca empleadora es, oye, los CEO, los empleados, que sean marcas de la empresa, ¿no? Marcas personales dentro de la empresa. Y tienen programas y enseñan a las empresas cómo se puede hacer esto, cómo se puede combinar, ¿no? Al final yo creo que es un activo para las empresas brutal. Ya no solo para alguien que esté emprendiendo, sino gente que esté trabajando en una empresa. Es un activo para la empresa y para la persona, porque esa persona el día de mañana decide dejar la empresa y dedicarse a lo que sea y ya tiene esa marca personal trabajada. O sea que, No, 100%, pero también ahí está la capa del miedo. bueno, Porque, por ejemplo, yo estuve el año pasado trabajando con una persona, un alto cargo de una Big Four en Texas, y le tenían auditado sus redes sociales, su email, a ver cómo lo dices, el tono, de qué hablas, hasta que no rompamos esa barrera del miedo y de no retener el talento a cualquier coste, también, evidentemente, la gente tiene miedo a compartir. Claro. Yo lo veo en mi día a día. Pero Totalmente. al final, la empresa siempre sale mucho mejor beneficiada. pero yo creo que es al contrario, ¿no? Cuando tienes a alguien ahí con cadenas que no La le lógica permites es de eso. hablar, de decir, expresarse y tal, es peor. O sea, lo que le estás diciendo es, vete, aquí no puedes ser tú, ¿sabes? Claro, ¿No? Es pero- al revés, totalmente al revés. Pero hay mucha cultura del miedo ahí. Sí, Entonces, pero evidentemente mi racionamiento, el tuyo, creo el de esta mesa, es, oye, deja a la gente hacer. Y si alguien se quiere ir, se va a ir. No le vas a retener. Ya no le retienes por sueldo, no le retienes por un coche, no le retienes por eso. Lo que pasa es que yo creo que hay cultura del miedo, no solo por eso, sino también cultura del miedo a la hora de dirigir equipos. O sea, creo que, por lo menos en España, que es donde estamos nosotros, hay esa cultura. Es decir, tienes que hacer esto porque te lo digo yo y si no lo haces como te lo digo yo, te grito. Esto yo lo he visto y se sucede en empresas muy grandes, que yo tengo conocidos trabajando en empresas grandes en las que hay semana, o sea, no hay semana en la que no haya gritos en medio de la oficina. Entonces, Hostias. claro, entonces si tenemos esta situación laboral real, ¿cómo va el empleado a hablar luego delante de una cámara, ¿no? Claro. Pero bueno, si la cultura empresarial, que yo creo que va a ir cambiando, pues cambia hacia otro tipo de Sí. dirección, yo creo que sí que va a ser más posible, ¿no? Oye, que si no nos vamos enzarzando en temas y vamos, no hay pero- manera de avanzar. Por dejar el tema del nombre cerrado, Bien. decís que queréis nombres en español, proponer nombres en español, es decir, ahora no, pero pensarlo y para el Venga. próximo traemos nombres en español, ¿vale? Para poner a competir con los que hemos dejado elegidos de esta ronda, ¿os parece? Y vamos a hacer De una mo- votación o algo, ¿no? Sí, de momento el podcast sin nombre, ¿no? De momento es podcast, Ojo, se llama. podcast sin nombre. Ojo, ¿eh? Ojo, ahí, ojo. ahí lo dejo. Ya existe. Ahí existe. Bueno, El podcast sin nombre ya existe. Pero bueno, es una opción. Lo podemos Sí. poner ahí, algo por ahí, un concepto parecido puede ser. Venga. ¿Vale? Así que lo dejamos ahí apuntado. Ok. Vale, oye, y en la línea de contar experiencias, yo creo que también para que nos conozcamos también un poco más entre nosotros, ¿qué os parece si contamos una historia de fuck up? Es decir, una cagada de la que hayamos aprendido un montón. Puede ser de lo que queráis, o sea, no tiene por qué ser específica con un cliente si no queréis, Sí. sino vuestra, de aprendizaje en la vida o lo que sea. ¿Vale? Venga, que- tú la tienes Empiezo pensada. yo, que ya lo tengo pensado. ¿eh? Hombre, Se te veía ahí. Claro, es que lo estuve pensando ayer y es muy básica, ¿vale? Yo creo que esta cagada le ha pasado a todo emprendedor que empieza a tener que hacer contratos con empresas en la que te ves... Bueno, yo estaba empezando, tenía una productora audiovisual, que eso no lo sabes tú, ya te lo contaré cómo se quedó. Tenía una productora audiovisual y empezamos a trabajar con empresas, ¿vale? Y lo que sucedió fue, yo tenía 24 años, y lo que sucedió fue que, bueno, pues era una empresa muy conocida, yo conocí al CEO, dijo, sí, oye, encantado, no queremos que nos hagas estos vídeos, eran vídeos corporativos para poner luego en YouTube, para poner lo típico de en la entrada cuando, ¿sabes?, entras a la empresa y tiene una pantalla enorme ahí. Y nada, pues así de palabra llegamos a un acuerdo. Pues mira, creo que sería alrededor de este presupuesto, tal. Y tenía mi equipo con el que colaboraba y empezamos a trabajar. Hicimos los 4 primeros vídeos. La verdad es que cada vídeo pues, había un margen importante porque pues, ellos pagaban bien y las 3 primeras facturas no las pagaron. Pero ¿qué pasó con la cuarta? Que de repente dejaron de pagar. con la gorda. Con la gorda dejaron de pagar. Claro, yo tenía 24 años, no tenía ni idea de derecho, ni de contratos, ni de nada, y aquí iba la cagada. No firmé un contrato con él. amigo. Es decir, era todo de palabra a través de algunas conversaciones de WhatsApp, o sea, todo se había quedado como súper en el aire, ¿no? Entonces llegó un momento, y claro, yo pensaba, ojo, una empresa grande así, establecida y tal, imposible que me la líe en este sentido, ¿no? O sea, nunca pensé que eso pudiera pasar.
Y pasó. Entonces, el aprendizaje desde aquel entonces es que todo lo firmo por contrato, lo hablo primero y luego pues tengo según qué cláusulas de concretamente cosas que son importantes, ¿no? Pues el tiempo de pago y demás. Que es un básico, ya lo sé. Pero bueno, es una cagada que tuve. No es tan obvio, no es tan obvio. Perdí bastante pasta. O sea, Bueno, ¿a quién se anima? antes de... Sí. Yo te doy feedback si quieres. Ah, por supuesto, claro No que sé, sí. aparte del contrato, ¿has cambiado tu modalidad de pago o no? A ver, lo que he hecho ha sido, para modalidad de pago, ¿a qué te refieres? Es decir, porque, a ver, has dicho, ¿no? Una empresa tan grande, ¿cómo me va a dejar de pagar? ¿No? Yo he trabajado 13 años en banca, en el mundo de empresas, entonces he visto de todo, ¿no? Y al final los contratos no valen para nada. Ujú. O sea, así de claro. Es decir, si alguien no cumple un contrato, para que luego eso te lo puedas llevar a un juicio y te den la razón y tal, tienes que pasar por mucho, que el contrato tiene que ser tan grande que te tiene que compensar Ujú. pagar todo lo que hay que pagar por medio, ¿no? Entonces, al final el contrato es casi un pacto de caballeros que has puesto en papel, pero es lo mismo. Entonces, yo siempre digo lo mismo. El cobro por adelantado es el mejor contrato que existe. Ya. Correcto. El mejor. Correcto. Ya, lo que pasa es que luego yo me encuentro mucho con que, de hecho, tengo que pelear que no me paguen a 30 días y me paguen a 5 o 10. Ajá. Eso ya es una pelea. Entonces, como para cobrarlo por adelantado, ¿sabes? Hombre, si te pagan a 5 no está mal, 5 o 10, porque no te ha dado tiempo a ti a hacer casi el trabajo, ¿no? No, después de que emito la factura, después a de que 5 o emites. 10 días es lo que suelo pelear. Ya. ¿Tú me Ya. recomiendas que cobre por adelantado 100%. todos los meses? O me entiendo que sería todos los meses. y ya está. Bueno, no sé cómo, si es un por proyecto o es recurrente. Claro, pero, es mes a mes, realmente. pues por adelantado. Adelantado. Claro. Pues me lo guardo. Pues Sí. como Netflix. Tal cual. Tal Como cual. prácticamente todo. Sí. Tú pagas, tú vas al supermercado, pagas y te Sí. llevas la compra. No dices, te lo pago el mes que viene, ¿sabes? Sí. No sé, es todo. Yo lo hago así, empiezo eso, el contrato y no lo está haciendo así. Y eso me estaba provocando pues algún dolor de cabeza precisamente cuando hubo algún problema. Hice una mentoría así un poco de eso de agencias y me han recomendado muy bien. Digo, mira, tú firmas el contrato, la factura pagada, empezamos a trabajar. Es que además creo que tenemos más problemas nosotros mismos con este tipo de sistema que luego lo que ocurre. Porque yo cuando cambié a esto Ujú. no he tenido nunca problemas. Nunca me han dicho, hostia, por adelantado. Nunca. O sea, Nunca, ¿no? Nunca. O sea, es todo lo contrario. Además es un filtro. Porque si alguien que te pone problemas, Ya. Tal cual. ¿sabes? Es que es, no sé. Y ahí, si queréis mejorarlo, porque en ese curso, tío, es que, porque claro, venimos de no tener contrato a cobrar a 30 días tras a hacer un servicio, que es una muerte, porque si alguien tiene un problema, tú llevas 2 meses tras haber realizado el trabajo y sin cobrar. Vale, pues entonces venimos ya de cobrar por adelantado, pero también en vez de que te paguen la factura, no, tú domicilias el pago. Ya. Tú domicilias el pago y sabes que cada día, o sea, el día 1, día 3, día 4, Te el llega pago y ya está. por recibo y tal. Sí, yo Claro. lo he visto en esa y creo que lo dijo Iman Gazzi, que dice, mira, es que la longevidad de cuántos años va a pertenecer contigo el cliente depende de ese mismo momento que firmas el contrato. Firmas el contrato diciendo, mira, y ahí nos vamos a reunir con tanta frecuencia, pero lo segundo es, cobramos ese día y nosotros te cobramos, no que tú me tengas que pagar. Porque cada vez que alguien te tiene que ingresar la factura, se está preguntando, oye, ¿me merece la pena? Tal cual. Hostia, qué buen punto este, ¿eh? Sí. Me parece muy potente este. Sí, sí, sí. Sí. Sí, le reduces fricción al final. Con el pago y con que se replanteen tus servicios. Oye, pues me apunto las dos cosas, ¿eh? Lo del contrato lo voy a seguir haciendo porque me parece Bueno, que al final sí. a nivel psicológico creo que sí que... O sea, pues, yo no digo es que el importante. contrato lo tengas que eliminar, porque al final yo creo que también te da eso profesionalidad, ¿no? Le da un poco de tal, pero cobra por adelantado y Lo el voy, contrato. lo voy a incorporar, lo voy a incorporar. ¿Qué opinas? Yo 100%. A ver, yo en tema de leyes tampoco soy un experto, pero sí que he tenido las mías. Yo, por ejemplo, en la parte de headhunting, cuando busco personas para empresas, sí que es muy complicado el cobro upfront. Sí que tenemos un modelo que es un fee luego a final, o tercios, o a éxito. El tercer modelo, hace años que dejé de trabajarlo, porque muchas veces o no se valora tu trabajo, o yo tuve el caso con un cliente que le encontré el candidato tan rápido, en este caso candidata, que me dijo, es que no me es rentable. Yo, ¿cómo que no te es rentable? Pero si lo que iba a ser un mes han sido 2 semanas y tienes la persona a la tercera semana en tu empresa,
No, pero es que es muy caro. ¿Cómo que muy caro? Pero si te he hecho un trabajo de un mes en 2 semanas. Entonces, hay mucha sensibilidad ahí con ese tema de los cobros y en la parte de headhunting yo le veo complicado hacer un upfront porque también es un sector súper, vamos a decir, pisoteado y hay mucha mala praxis, como yo creo como en todos, pero como es que me toca a mí. Y ahí es complicado. Pero, por ejemplo, en el mentoring, yo desde el día 1 siempre da, oye, en cuanto me hagas, además lo pongo perfectamente por escrito, en cuanto tú me haces el pago, se te abre la agenda, se te abren los contenidos, empezamos a trabajar y hasta que eso no sucede, aquí no pasa nada. Tú fíjate, has dicho que es complicado en tu sector porque hay mucha mala praxis y tal, pero ya solo el hecho de cobrar por adelantado ya te posiciona, ya te da autoridad. Porque lo que transmites es 100%. seguridad de esto es lo que hay, ¿sabes? Me pagas y luego trabajamos. Entonces ya te diferencia de lo que hay por ahí, de la mala praxis y tal. No, te lo compro perfectamente, pero te digo, es muy complicado en headhunting, ¿eh? Sí. Sobre todo No digo que porque- no digo que no, pero... Porque hoy en día esto es como ponerte el de consultor, ¿sabes? Que todo el mundo es consultor, ¿sabes? Ya. Pero sí. Bueno, hay que es jugar entre complicado. las diferentes características del sector, pero lo suyo Sí. es esto que estamos comentando. Oye, me ha gustado mucho ese formato, o sea, una cagadilla y así Y comentamos. ronda, sí, porque no lo dejas solamente en esto, sino en algo que puedes sacar conclusiones y mejorar. Y que te aportan los demás y tal, mola. Claro. Sí, Es sí. que el Me gusta. feedback que nos demos entre todos, yo creo que a la Hombre. audiencia le va a aportar más que nuestras cagadas, ¿no? Hombre, Pues- total. Hablemos de canas, o sea, aquí no sé cuánta experiencia juntamos en la mesa, pero solo aquí hay 22 años, ¿sabes? O sea, que algo malo. Bueno, de vida alguno más, ¿no? De experiencia de Yo estaba viendo los cálculos. 22. Espera. ¿Eso quieres decir algo? ¿Qué edad tenéis, va, para conocernos también un poco mejor? Yo tengo 39. 39. Yo ayer hice 42. ¡Felicidades, hombre! Gracias. El que mejor está, ¿eh? Ya ves, tal cual. 32. 32, qué cabrón. Hostia, ha colado. ¡Qué joven! O sea, que bien, ¿no? No, 42. Yo tengo 34, soy el más pequeñín. Muy bien, te Está toca bien. trabajar entonces. Ya veis, me tienen aquí con el portátil, el único. El becario. Venga, Sam, cuéntanos. O sea, tú llevas mucho tiempo entre la banca y ahora mismo estás ayudando a los futuros freelancers a ser mucho más grandes. Dime alguna cagada que has hecho. Pues mira, te voy a decir una cagada que no tiene que ver con emprendiendo, porque yo creo que son muy... O sea, la gente se las puede imaginar y seguro que vosotros comentéis alguna que iba a comentar yo. Voy a comentar una cuando estaba trabajando en el banco, tío. Pero me di cuenta que era una cagada cuando estaba emprendiendo. Y tiene que ver mucho con lo que has comentado antes, que es el miedo. Y es que yo cometí lo que creía que en ese momento era un error cuando estaba trabajando en el banco y se montó una de la leche en el banco, ¿vale? Mandé un email a una persona que no tendría que mandarle. Miento. Mandé un email que no tenía que mandar, se supone que no tenía que mandar, y ese email nos trajo un montón de negocio al banco, ¿vale? Sí. Varias operaciones, un montón, millones de euros que vinieron al banco y tal. Pero ese email llegó a una persona que conocía a la CEO del banco y se lo remitió. Y bueno, se montó una de la leche, salió en los periódicos y todo. Periódicos. Confidencial. No sé, no sé si se puede llamar periódico, ¿vale? Pero salió, no sale a mi nombre, pero hubo un directivo de banco, Sí. tal, no sé qué. Bueno, la que me cayó fue bonita, ¿no? Pero en el fondo yo sabía que no estaba haciendo nada mal, ¿vale? Pero al final toqué el ego de la persona que en ese momento era mi jefe. Porque claro, imagínate que te llama el CEO del banco, te llama, ¿no? Tú eres el jefe. A ver, corta aquí. ¿De qué se trata, va? Amigo, el hype. Ahora lo cuento, Ya está aquí el hype. lo cuento al final. Y entonces imagínate que le llama, le caería la del pulpo y él me lo transmitió a mí, ¿no? Y amenazas de que me iba a despedir, de todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué hice yo? Yo agaché las orejas, estaba acojonado y agaché las orejas, pedí perdón, no sé qué, rogué qué tal, que no iba a volver a pasar, todo este tipo de cosas. Cuando empecé a emprender, tío, que al final ese miedo que tenía en ese momento de voy a perder mi empleo y este tipo de cosas, ¿no? Que cuando tú emprendes sabes que no hay nada, es la incertidumbre constantemente y que no hay nada seguro y tal, y dices, hostia, estaba acojonado y lo que le tenía que haber dicho en ese momento es, ¿me quieres echar? Échame. He traído millones de euros, con este email he traído millones de euros al banco, vamos a firmar varias operaciones, estos son los resultados y ¿me quieres echar? El email que yo he mandado no hay nada que esté haciendo mal, ¿no? Pero no lo hice.
Hice eso por el miedo, tío. Claro. Y lo veo como una cagada total, porque en ese momento me tenía que haber plantado y decir, bueno, pues porque si tú no mismo no te valoras, nadie te va a valorar, ¿no? Y va por ahí. En ese momento es que me hice pequeñito. Sí. Eso toca un tema que... Ahora os cuento si queréis el mail. Sí. Aquí vamos a hacer la pausa publicitaria. Eso me parece guay porque me parece interesante porque yo estoy hablando de esto mucho con mi mujer, que es empleada, que tiene muy buen empleo, pero al final es como eso, empleada, y ella me ve pues haciendo mis horarios, alquilando oficinas donde quiero, tal. Bueno, tampoco sea eso, pero a nivel de libertad, y cuando tienes niños es más importante aún, porque claro, se te pone el niño malo, tienes que ir, y yo digo, mira, no pasa nada, muevo una reunión o lo que sea y me voy. Y no estoy ahí justo con el miedo a ver qué me van a decir. Y esa mentalidad de empleado al final es una mentalidad que últimamente lo estoy comparando incluso con épocas mucho más atrás, épocas de Roma, donde la gente libre no podían hacer algunos trabajos que solamente eran casi como para los esclavos, porque al esclavo le podías castigar y a una persona libre no. Entonces, hacen muchas similitudes con lo que es un empleado hoy en día, que precisamente el contratar a un freelance o un empleado, pues freelance siempre es mejor, porque sabe mejor las cosas, va más rápido, porque tiene más experiencia, pero al final la gente contrata a un empleado porque sabe que el empleado no se va a ir. Bueno, y porque es más barato para ellos a veces. Uy, me caigo. ¿El empleado? Aquí te voy a decir inciso, sí, porque y estoy completamente alineado contigo, Vale. pero yo, por ejemplo, cuando recluto y tal, ¿y por qué no un freelance? No. Queremos que esté aquí y queremos tal, porque claro, si hacemos 4 o 5 trabajos, me sale mucho más rentable pagar 1.500. En cambio, esto es completamente diferente a un modelo UK, que se paga el valor, no el precio. Vale, pero anclate aquí en España. Sí. Entonces, un empresario lo que quiere es, yo quiero tener aquí a alguien que cubre el coste, pero Sí. si tenemos 2 o 3 proyectos más, que no me cobre 2 o 3 veces Que no más. me salga más caro. Vale. Y no solo eso, a nivel impuestos, el gobierno tampoco te va a ayudar o te va a facilitar que las empresas contraten freelance. ¿Por qué? sí. Porque tener un empleado te asegura que durante meses están pagando seguros sociales. Sí, pero, Solo 100%. ¿Sabes? pero a la vez contratar a un empleado también te sale mucho más caro, ¿eh? Sí, pero de alguna manera no es lo mismo que tú contrates a un empleado que tengas en plantilla, o sea, que va a tener como a nivel tiempo, va a estar más tiempo en la empresa seguramente, y de alguna manera eso asegura que los seguros sociales se están pagando, ¿sabes? Que un freelance que es como más, te contrato para este proyecto y luego no, ¿sabes? Y a lo mejor te contrato en 3 meses. Entonces, ahí hay un tema también fiscal y cultural. Bueno, cultural sin duda, o sea, sin duda. Yo no estoy de acuerdo con vosotros en eso porque precisamente lo que yo hago, que es paid media, hay muy poco perfil senior que esté dispuesto a estar dentro de una empresa, muy poco, porque el que lo hace bien genera bastante beneficio para la empresa, por lo tanto pide pasta y aquí en España no se paga. No se paga, o sea, el sueldo medio sabéis cuál es y no se paga. Entonces, hay un dato de los de BPC Cast, que si nos ven les mando un saludo, son unos cracks. Este es un contenido especializado en PPC. Y todos los años hacen una encuesta sobre la gente que trabaja en PPC, en Paid Media. Y es sorprendente ver que los seniors, la gran mayoría son freelance. Por esto, porque dentro de una empresa viene una empresa y dice, no, vas a ser mi esclavo, entenderme, no todas las empresas son así, pero vas a estar, todo tu tiempo va a estar totalmente comprometido a mí y además te voy a pagar menos porque el mercado dice que te tengo que pagar menos. ¿Qué hace el freelance? Dice, yo no tengo necesidad de estar contigo comprometido, yo me voy de freelance y trabajo desde fuera, si me quieres bien y si no, también, ¿sabes? Entonces... al final a la empresa le sale, aparte de que le es muy difícil contratar un perfil de estos interno, también le puede salir incluso más caro, porque si quieres realmente atraer a este tipo de talento, te tiene que pagar mucho. ¿Sabes? Y supongo que pasará con otro tipo de perfiles. Pero aquí entra, y es que este melón me encanta, aquí entra otro punto también, que emprender... Hace mucho frío emprendiendo, ¿eh? Sí. Sobre todo porque en España tenemos culturalmente mucho miedo a me voy a quedar sin dinero y pensamos mes a mes en vez de año en año. Yeah, o sea, que claro. a mí, por ejemplo, no sé si os ha pasado, yo al principio cuando empecé a lanzar proyectos siempre era ¿y cuánto voy a hacer este mes? ¿Y cuánto voy a hacer este mes? Y me comparaba con nóminas de pues, amigos míos, conocidos, y decía, y ahí empezaba el merece la pena
Pero si haces un timeline a 6 meses, a un año, Claro. oye, yo tengo que llegar a esta facturación. ¿Qué voy a poner encima de la mesa? ¿Cómo lo voy a hacer? Eso que el desapego del resultado inmediato, pero claro, eso explícase a una persona que lleva trabajando 15, 20 años para una empresa. Y en Y un decir, país... no, es que te vas a marcar 2 meses en cero. Mm. Y tiene 2 niños. Sí, O sea, no. claro que obviamente yo apoyo, yo siempre he tenido side projects desde que empecé con 19 años, pero que este miedo es real. Y yo me lo encuentro, yo he tenido gente súper buena de operaciones y digo, ¿y por qué no te lo montas por tu lado? Y me dijo uno, y me quedé, me dejó frito, dijo, Martín, yo soy brazo ejecutor, no soy mente pensante, Sí lo tiene claro. ¿sabes? Total. Entonces, ahí sí. Bueno, Bueno, cuéntanos un poco de qué trataba el email. Bueno, yo me aproveché de un caso que además es esto para los que la gente que nos escuche. Es una técnica de prospección muy buena, ¿no? Que al final tú te lees las noticias y te aprovechas de alguna noticia que pueda ocurrir, ¿no? Ah, bueno, en ese sí. momento era todo el follón este que estaba pasando con Cataluña, de la independencia y tal. Entonces, uno de los bancos de allí, pues emigraba, o sea, Sí, sí. iba de Cataluña. Entonces yo tenía en mi CRM empresas que trabajan con ese banco y les mandé a todas esas empresas un email diciendo, oye, está pasando esto en España, esto en Cataluña, tu banco prioritario se pira y oye, que aquí estamos. ¿Sabes? El email. Bueno, Pero bueno, como el tema era Ojo, un poquito político, sí. tal, pero lo que te digo, funcionó de la leche el email. O sea, Y además era verdad. Que y se- era verdad, ¿sabes? Sí. O sea, simplemente utilicé una noticia, algo que estaba ocurriendo, que yo ni me posicioné en ningún sitio ni nada, a mí me daba igual. Y le dije, aquí Tío, estamos. es muy bueno, ¿eh? Pues eso se Para lió, todos se lió menos para se uno. lió parda. Pero al menos para uno, efectivamente. Pero ¿por qué te echaron la bronca? ¿Qué es lo que...? Bueno, porque al final un banco, política, no es que esté ligado, pero tiene mucho cuidado de posicionarse, porque al final es un tema complejo. Entonces, ¿qué pasó? Que yo mandé ese email, se sacó de contexto, se publicó en el Confidencial diciendo que El impacto, ¿no? prácticas agresivas y no sé qué, ¿sabes? Y bueno, fue un poco por eso, más por lo que se estaba viendo que por lo que fue en realidad. Pero al final es lo que te digo, que en vez de tratarlo conmigo como fue, oye, tío, esto no ha salido bien, el email no es que esté mal, pero no ha salido bien, pues al final, como habían tocado el ego de esta persona, pues me tocó. muy bien. Joder. Seguimos. ¿Con qué seguimos? Yo antes de seguir me gustaría decir que creo que esta actitud es importante efectivamente que la gente dentro de una empresa la tenga para negociar. Es decir, si tú siempre vas con las orejas agachadas, es imposible que el día de mañana si tienes que negociar tu salario te lo vayan a subir, ¿sabes? Claro, pero eso empieza por lo que tú has dicho antes. Primero tienes que saber lo que tú vales, lo que tú aportas y creer mucho en ti mismo. Que es muy Sí, sensible. sí, pero fíjate, yo, por ejemplo, lo que has dicho, yo todos los años pedía subida de sueldo, porque Claro, sí, yo claro. llegaba a objetivos, bueno, los sobrepasaba siempre y tal, y yo me sentaba en y me decía, oye, estos son mis objetivos, ¿cuánto me vas a subir? O sea, que yo confiaba en mí, pero aún así, Ya. el miedo a perder una seguridad un tal, que eso tiene mucho que ver con lo del miedo que has comentado y tal, y que en el mundo de emprendimiento pasa, o sea, no sé, vosotros, con vuestros clientes y tal, yo a lo mejor me lo encuentro más porque trabajo con freelance, ¿no? Que en diferentes perfiles y veo mucho miedo, que es normal. Pero veo, no sé si ahora es que me ha cambiado la perspectiva, pero veo demasiado miedo a la gente por invertir en su negocio, por invertir en ellos mismos. No sé qué opináis de esto. Sí, sí, totalmente, pero porque está relacionado con la cultura que tenemos ahora mismo en el país, ¿sabes? Y que viene de años y años. O sea, creo que esto va a ir cambiando poco a poco, pero que por nuestra historia, tampoco me quiero meter mucho en esto, porque creo que todo el mundo ya es consciente, ¿sabéis? Que vivimos en un país en el que es mejor ser funcionario, la gente piensa que es mejor ser funcionario que emprender. Esto hay datos, ¿eh? O sea, No. hay datos que la gente contesta esto. Entonces creo que es un tema sistémico y que poco a poco, pues supongo que irá cambiando. Sí, pero vosotros, ¿tú de verdad crees que esto va a ir a mejor? Yo no lo creo, tío. Yo tampoco lo creo, creo. creo que es optimista. todo lo contrario. Sí. Yo es que soy optimista por naturaleza, ¿ya me conoces? Yo soy muy optimista, pero para lo mío, para mi familia. Sí. Para general, no. No. Porque A ver. es que al final tú eres el dueño de tu vida y de poco más. Ahí, ¿qué anuncio o qué serie se hace en la tele? Tú no puedes hacer nada. Y si hay tipo de cosas en Netflix, tipo de cosas en... Fíjate, por ejemplo, ¿por qué en los bares, en gimnasios, los únicos programas que permiten la cadena son de públicas? Ya. Curioso, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí. Porque los otros les castigan con canon, ¿no? Ya. Entonces no puedes poner la antena 3. Claro. La sexta igual sí que les vendría bien, pero... Entonces yo voy al gimnasio
Y me jode mucho porque tengo que ver las noticias, tío. Sí, sí, sí. De Eso- hecho, perdona que te corte, pero justo es que a raíz de eso traía un tema que me gusta que estamos entrando un poco en política, que era mi siguiente punto, que era que quiero que debatamos si entramos o no, ¿vale? Si queréis ahora hablamos de eso. No voy a si voy a entrar. recibir Luego que- algún email. Religión y fútbol, ¿no? Venga, vas a tocar todos los... Si vas a creciendo... A ver si Chema va a mandar luego un email, va a decir... Oye, si nos ve la gente, ¿qué opine si deberíamos hablar sobre política o no? Obviamente la gente quiere Vale. eso porque da mucho morbo. Bueno, yo Otra qué sé. cosa es Que nos digan... A ver, yo creo que el tema de política a mí me da igual, pero el tema cómo nos afecta la política a los emprendedores, Sí, sí. eso sí. ¿Vale? Porque yo tengo esta semana pues un fuck up, como decís, que me ha tocado bastante. Ahora nos lo cuentas. Sí, Vale. pero entonces yo creo que sí, porque es importante, porque es la razón inicial de por qué estamos como estamos. Me parece bien. Venga, dale, Jorge. Vale, os iba a contar que de la gente que ve el Más Media, que son las cadenas públicas, Sí. Antena 3, Televisión Española y tal, ¿qué porcentaje creéis que se lo cree? Es decir, que se cree a pies juntillas lo que sale en las noticias, en el sentido de, pues hay que criticar a esta persona. Y entonces, pues yo como veo las noticias y las noticias dicen que hay que criticar a esta persona, pues yo creo que esta persona es mala y que no tienen juicio propio. ¿Qué porcentaje creéis que...? Va a ser Prácticamente alto, ¿eh? alto. Va a Si ser no, muy no, alto. si no, no vería la tele. Yo no tengo ni antena en casa. No, yo no tengo televisión pública. Cero. No, yo antena directamente, no tengo tele. O sea, Yo tampoco. ¿Tú Yo, qué por- dices? porque al final es Yo manipulable. te diría, o sea, yo tal y como veo a la gente fuera y cuando de repente se crucifica a alguien se va sin cabeza, yo me atrevería que casi el 90%. Vamos. Sí, sí. Sí, se lo cree. Yo creo que, tío, es un trabajo que hacen. Yo creo que Día a día. muchos, sí. Es el 79% de la población en ¿hay España. dato? Hay dato, hay dato. Hostias. 79% de la Con el población. becario, se trae los datos. y todo. O sea, a ver, dilo otra vez para cortar. El 79% de la población española confía en los medios masivos, en el Más Media. Hostia. Que están todos comprados. Entonces, claro, tú empiezas a pensar ya cómo está montado lo que decías tú, ¿no? Ostras, es que si el 79% confía en el Más Media y tenemos un telediario por la mañana, otro a mediodía y otro por la noche, en el que tienen media hora, 35 minutos para taladrarte la cabeza con lo que deseen, Desde la gana. claro. No, es brutal. Y luego encima, si empiezas a hacer cambio de canales, ves cambios de tono tan radicales en las cadenas que dices, es que ¿a quién te vas a creer al final? Es que yo te digo, ni buenos, ni malos, ni uno, ni otro. ¿A quién te quieres creer? Ya depende de ti, porque vas a enganchar con el que esté justo pensando igual de bien o de mal que tú. Sí, pero Ya a mí está. me asusta también eso, que tengan que creerse a uno. O sea, quiero decir, creo que tienes que ver todo como un input más de información y luego hacer tu propio criterio, ¿no? Más que, bueno, pues veo a este porque más o menos está al lado de lo que yo pienso. Los míos, ¿no? Claro. Sí. Ya. Pero ¿sabes cuál es el problema de este? Si tú, por ejemplo, tienes que tomar una decisión financiera y buscas tu Excel, pero todos los Excel están mal, ¿cómo tomas la decisión? Claro. Ya. Y yo creo que es un poco lo que estamos viendo ahora. Totalmente. Y ahora mismo hay un caso de USA 8, creo que es, o algo así, que están desmontando Trump precisamente porque se ha dado cuenta que hay una bolsa de dinero infinito de Estados Unidos que servía como para contrarrestar a los rusos y los chinos en comunicación y se dieron cuenta que realmente era una subvención a la mayoría Sí. de los canales públicos de muchos países, en ese incluido, que casualmente esa noticia no sale en los medios. No sale, no sale. De hecho, bueno, no sé si habéis visto el documental del pequeño Nicolás. Sí. ¿En dónde? ¿En Netflix? En Netflix, sí. No lo terminé, la verdad. Pues habla un poco de esto, que él, Sí. como sabéis, pues estuvo metido entre estos lares y cuenta cosas interesantes. Más allá del personaje, ¿Qué que ya cuenta? sabemos qué es. Pues cuenta cosas de cómo se relacionaba con las personas influyentes y qué tipo de decisiones se tomaban en las reuniones a las que asistía él o fiestas que incluso organizaba él. Hay una cosa que dice que es que él empezó a destacar dentro de la política porque él se hacía amigo de las juventudes, o sea, de los hijos de personas influyentes del país, ¿no? Incluso de diplomáticos que están aquí de otros países. Entonces a él le empiezan a hacer caso porque, claro, si necesitaban hacer un acuerdo con un país y tú eres amigo del hijo del diplomático del país, entonces te llamo a ti porque es una manera muy suave de conectarme con la otra parte
sin que necesariamente tenga que llamarte a una mesa de negociación y demás, ¿no? Entonces por ahí empezó y cuenta cosas, ahora no recuerdo más temas, ¿no? Pero es interesante verlo porque más allá de que, ya os digo, es un personaje y cuenta su storytelling y demás, es interesante verlo, es muy interesante. Y a raíz de esto de lo de Trump que decías, justo ahora Elon Musk, sabéis que está encargado dentro del gobierno de Trump de hacer lo más eficiente posible el sistema. Es decir, encontrar fallos dentro del sistema de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, y donde lo encuentre, meter el hacha, ¿vale? Entonces, ha anunciado un despido masivo de funcionarios, Elon Musk, desde el despacho presidencial, que es de coña la imagen, tenéis que verla porque sale el presidente Trump sentado y al lado Elon Musk con su hijo, pues vamos a despedir a 7.000 personas y tal. O sea, es de coña. Y le han puesto a caldo y tal, pero lo que alega Elon Musk es que había ineficiencia y corrupción, y por eso lo he sacado. Claro. Que cuando empiezas a meterte en los excesos del sistema, me empiezan a salir cosas debajo de la alfombra que deben ser, vamos, que ni nos imaginamos, ¿sabes? Buah, no, es que es así. Y la pregunta que nos ronda en la cabeza, ¿cómo eso sería en España? Buah, estaba justo ahora diciendo, abro ese melón. Pues, huelgas masivas, imagínate. Claro, hay o mucha sea, gente que come de ahí. Miles de personas. Es que cuando le tocas a la gente lo de comer, dejan de pensar. ¿Qué pensáis que se ponga un empresario al mando de un país? Por a mí me parece favor. perfecto. Por favor. Sí, a mí me encanta porque es una persona que realmente sabe cómo llevar un presupuesto grande, sobre todo si tiene experiencia en corporaciones grandes, me parece que es la clave. O sea, que tú lo que estás pensando, un José Elías que le piden mucho a grito, ¿tú crees que este tío valdría bien como Yo creo que sí. la cabeza del país? Yo creo que sí. ¿Por qué? Pues por lo que ha dicho Jorge, al final un tío que sabe cómo optimizar una gran empresa llena de empleados, creo que puede saber cómo optimizar un país lleno de funcionarios en este caso. No, y no solo una empresa. O sea, yo creo, ¿no fue en Italia donde pusieron para reflotar la economía a un directivo de Vodafone? Puede ser. O sea, creo que fue en Italia. Y me pareció una jugada maestra. Al final, lo bueno que tiene un empresario, dentro de que se les critica mucho, es que toma decisiones basadas en objetivos, en datos y en alcanzar el siguiente punto. Y son decisiones a veces pueden parecer frías, pero corresponden a una lógica. Sí, justo hace poco veía un podcast que salía Albert Rivera con José Elías, de hecho. Sí, lo vi. Lo viste. Y justo él decía que él en su gobierno sí que tenía gente de empresas siguiendo esta lógica, que él también pensaba que esto que tenía sentido. Dice, pero nos encontramos con un problema gordísimo, que era que nosotros lo queríamos hacer eficiente y veíamos que tenía más sentido ir por otro lado, pero el sistema era más poderoso que nosotros. Ya. Es que eso lo he escuchado en varias ocasiones de diferentes personas y creo que desde fuera puede parecer que un empresario puede hacer grandes cosas ahí, pero luego cuando entras creo que lo que hay ahí dentro Estás limitado, ¿no? estás hiperlimitado, o sea, no te permiten hacer nada, ¿sabes? Entonces, o haces como Trump, ¿no? Que entra Trump y se alía con Elon, o no sé cómo... Claro, yo creo que vamos a ver cómo acaba eso, ¿eh? Que a lo mejor, Sí. vamos a ver, que a lo mejor parece positivo y... Veremos a ver, por Y a ver. supuesto. Sí, sí. Pero, y ahí es también relacionado con lo que decías tú. ¿Creéis que el fin a largo plazo justifica los medios? Es decir, por ejemplo, despidos masivos de funcionarios. Va a haber mucha gente que se va a quedar sin trabajo. Y esto es un drama. ¿Y qué culpa tienen al final ellos, ¿no? De que se haya estado haciendo las cosas mal durante tanto tiempo? Pero a la larga, para el Estado, incluso para ellos mismos, aunque ahora no sea el caso, probablemente les vaya a beneficiar, porque si el país va mejor, al final se crean más puestos de trabajo y crece la economía, a ser posible una inflación y todo va mejor. Entonces, ¿creéis que el fin puede justificar los medios en este tipo de casos? O Martín, tú que tocas mucho el tema. Digo yo, me ha dado a tocar. Yo creo que esto vendría muy bien. También te quería de que mucha gente despertase a la realidad. Yo tengo amigos funcionarios en España y en Europa. Claro, en Europa es completamente diferente. Pero aquí, de una manera gradual y facilitando la generación de empleo en España, tocando tema impuestos y demás, yo creo que de una manera gradual ayudaría. Pero si lo haces con el hacha, como tipo Trump, te echas a España entera a la espalda. Claro. Oye, ¿y si eso es como solamente es un acto previo, lo que va a pasar dentro de no mucho tiempo? Es decir,
ya sabemos que el tema de funcionarios es que hay mucha gente que son ineficaces por su propia motivación, que no tienen objetivo, etc. Pero el tema, ¿no os parece como demasiada casualidad de que el que sabe mucho de inteligencia artificial, que es Elon Musk, haga ese tipo de cosas? Es decir, ¿no os parece como descabellado que a lo mejor dentro de 10 años es que realmente habrá a lo mejor un 5%, un 10% de empleos que se necesite? O sea, igual ya están dando el pistoletazo diciendo, mira, señores, es que eso, aquí viene la IA, aquí viene todo, pero va a marchas forzadas. Sí, y a mí me gustaría unir eso con una cosa que comentábamos al principio sobre el fallo y el error, que para el fallo y el error te tienes que preparar. Si quieres fallar, pues tienes que hacer un presupuesto para ello. Creo que esto es lo mismo. O sea, creo que una transición de este tipo tiene que ser, oye, voy a dar facilidades a esa gente, por ejemplo, que se va a quedar sin trabajo, también para que a lo mejor pues, aprendan a utilizar la IA. ¿Sabes? Porque yo creo que la IA al final tiene que estar a nuestro servicio y va a estar a nuestro servicio para hacernos mejores, pero claro, que si, en vez de que pues, el trabajo repetitivo lo haga un humano, pues que el humano, que tiene una capacidad quizá creativa mayor, ¿no? Pues que aprenda a usar la IA para que ese trabajo se multiplique y seamos mucho más productivos, ¿no? Entonces a lo mejor creo que debería ir por ahí. En vez de meter el hacha, simplemente decir, hasta aquí se acabó, decir, oye, vamos a hacer un programa, ¿no? Para formar a la gente que en esta nueva profesión, y a partir de ahí luego que sepáis que tenéis que hacerlo porque se van a cortar estos trabajos. Y que es una realidad. Yo, por ejemplo, esto lo veo mucho, evidentemente hablamos de empleo, y a mí me encanta decir a la gente, oye, mira, esta presentación que he hecho para la clase me ha ayudado, ChatGPT, esto me ha ayudado, pero porque tienes que posicionarte siempre como el experto. La IA siempre al principio, sobre todo cuando no es un heavy user, tienes que entender que te va a devolver siempre una respuesta para agradarte. No te conoce, no sabe lo que quieres hacer. Pero si te posicionas como el experto, te dedicas tiempo a educarle y demás, a nivel de eficiencia de recursos, de tiempo de trabajo, no es un tema de que vayan a desaparecer posiciones, que van a desaparecer. Lo que se van a crear son nuevas y va a requerir de que la gente se cualifique. Aquí la pregunta es, ¿la gente quiere cualificarse para la IA o está muy bien tomándose café a las 12 de la mañana? Claro. Es que ahí es donde veo yo el mayor problema, que es un tema yo creo que de mentalidad, decías, ¿no? Te despedimos y te damos facilidades para formarte o tal. Es que eso da igual, yo creo. Imagínate aquí en España que se despiden funcionarios y no, pero te vamos a formar de manera gratuita y tal. Si es que el problema es de mentalidad, porque aquí la mentalidad es el hecho de intentar tener lo máximo posible con lo mínimo posible, ¿no? Entonces, por muchas facilidades que pongas, yo creo que el resultado iba a ser el mismo. En Estados Unidos no lo sé, pero aquí iba a ser una guerra. Fíjate, tío, es que es un choque. O sea, lo que hemos dicho antes, me decías, claro, es que imagínate que yo me mudo a ser freelance y no cobro 2 meses. Claro. Coño, aquí no vas a cobrar nada. Ya 2 meses, nunca. Ya verás que vas a despertar rápido. Ahí te motivas. O sea, es que no te queda otra. No hay otra. No te queda otra, sí. Lo que pasa es que es como un modelo de país. Pero fíjate que, por ejemplo, Estonia, ¿no? Que es un país muy amigable para los negocios, hace 20 años le pasó eso. Eran uno de los países del bloque soviético con un alto grado de corrupción, con ineficiencias bestiales. Y fíjate, es que no tenía otra. Tenían que despedir un 80% de funcionarios. ¿Y qué hicieron? Pues en vez de contratar, pues invirtieron en la informática, infraestructura, y ahora mismo es un país de relativamente bajos impuestos que atrae muchísimo el talento, donde los pisos, todo eso sube mucho porque hay muchísima gente que va para allá. Y fíjate, así ha sido. Polonia, en este caso, es otro de los ejemplos. En Unión Soviética, el sistema era tan ineficiente que, por ejemplo, ahí producíamos cosas de metal porque teníamos mucha energía, mucha materia prima. Y ahí los polacos, tío, como el sistema era, hazme kilogramos de cosas. Pues hacíamos, ¿cómo se llama esto? Los nails, los clavos, que pesaban como 3 veces más que un clavo normal, tío. Por lo mismo, porque tú me pones una métrica, yo me fijo en métrica y hago lo mínimo posible para llegar ahí. Y Polonia es uno de los países que más ha crecido. Precisamente por lo mismo, porque en los años 90 hemos estado en la mierda. Hemos hecho teníamos un problema de inflación y tal, hemos tenido que hacer un reajuste muy doloroso. Había muchísima gente que se ha ido a la calle. Pero fíjate, es que
no hay otra. Claro. El tema es, ¿en España eso llegará? Pues probablemente sí, pero a ver qué. O sea, perdona que te he interrumpido, pero ¿sabes lo que pasa en España? Que siempre hay un plan B. Ya. Me despiden, entonces el paro. O no sé qué, y entonces ayudas. Qué buen punto. ¿Qué pasa? Que cuando tú emprendes, y si emprendes con un plan B, es lo que yo veo de, pues es que tienes fecha de caducidad. Ya. O vas a tope, 200% con tu idea y te convences. No quiere decir que vayas como un burro, pero que lo intentes y que vayas con todo. Pero si vives pensando que hay un plan B, Ya. la implicación nunca llega. Ya. Porque tienes un paracaídas. Claro. Ese también es uno de los grandes problemas, ¿no? Que tenemos eso, ayudas, que si paro, que si esto, que si lo otro, tal. Claro que yo las veo necesarias a cierto punto. No, a nivel pero social yo las está muy bien. condicionaría. O sea, oye, te voy a dar tal, pero justifícame que te estás formando. Justifícame que estás yendo a entrevistas. O sea, yo como siempre digo a las empresas, todo el mundo debería tener objetivos. Todo el mundo en la empresa. ¿Cómo quieres que se implique una persona que su máximo objetivo es trabajar de 9 a 5? Ya. Ya. Es que, y a partir de ahí todo. Pero si consigues esa vinculación, si lo consigues, pero hoy en día, con el plan B, da igual. Estoy de acuerdo. Venga, Oye, tira. Oye, fuck up, ¿no? Sí, eso te iba a decir. No sé cómo vamos de tiempo. Yo creo que nos da tiempo a contar, aunque sea vuestros fuck ups, y cerramos, ¿no? Venga. ¿Sí? Venga. Rápidamente. Vamos, ¿hasta qué hora tenemos? Pues 10 minutitos más. ¿Sí? ¿Por qué tenéis que ir o qué? Ah, no, yo tengo de sobra. Ah, tarjeta, yo Yo- creo que hay, Vale. hay giga. Yo sí, yo tengo grabación luego. ¿A qué hora? A las 3 vienen y tengo que ir a preparar. Es verdad. Yo soy emprendedor, tengo tiempo, no pasa nada. Venga, perfecto. Vale, pues la mía, bueno, no lo sé, tío. La mía. Iba a decirlo, bueno, ya como me mojé, lo voy a contar. Pero es que me ha llamado un cliente diciendo que no me puede pagar una factura. Vale. Porque figuro como deudor de Hacienda, mi empresa. Wow. ¿Qué situación más bonita? Digo, pues cuéntame más, ¿cómo es eso? Que a mí no me ha llegado nada, ni una carta, ni nada. De gestoría no me han dicho nada. Digo, ¿cómo es eso? Pago los impuestos, todo bien. Pues resulta que había algún pago que se ha hecho el mismo día, la transferencia les llegó el día siguiente y cobran, creo que un 5%. Eran 10.000 euros de IVA, pues 500 euros, de los cuales yo no sabía nada que teníamos que pagar. De recargo, ¿no? Por Sí, pagar claro. un día tarde. No, el mismo día, pero... Claro, como se hace efectivo al día siguiente, Claro. para el que es una máquina. O sea, Ya, al sí. final. Fíjate qué bonito. Joder. Pues nada, si me ve mi gestor, pues que sepas que está despedido. Tenemos que hablar. Esto no se ha hecho en directo nunca, ¿no? Yo creo, ¿no? Despedir a alguien. Pues poco le falta, ¿sabes? Cuando se emite ya lo sabrá. Porque claro, es que, tío... porque es el maldito sistema, tío. O sea, mal planteado, con gestores, asesores que cobran poco y hacen mal el trabajo. Y luego, tío, es que una multa, vamos, con multas estas y encima la reputación, tío. Eso es la peor parte. Ya. Claro, que yo hago un trabajo excelente, consigo resultados excelentes y que me diga una empresa, una de las mejores empresas aquí, que no me puede pagar porque no sé qué. Ya. Y me entero de ellos, tío. ¿Cómo está eso? Contadme. O sea, ¿lo veis normal o qué? No, yo una de las cosas que tengo claras también es el tema de la persona o despacho que me lleva estos temas fiscales y tal. O sea, al dedillo, que se lo sepa al dedillo. Cristalino. Y la verdad es que tengo la suerte de que me lo lleva una persona que es amiga mía, que si me está viendo aquí le mando un saludo, MZG Asesores. Y la verdad es que son unos cracks y siempre lo llevan todo, pero vamos, súper guay. Y estoy súper tranquilo, pero... Al principio yo estaba bastante encima porque yo, como os he contado, tuve algunas, aparte de lo del contrato, pues tuve algunas de estas también, de hacerme yo los papeles y no, es horrible. ¿Quieres decir que tú mismo querías declarar tus impuestos y hacer cosas? Sí, pero... Pero sí, es inviable esto. Es Sí, sí, inviable. es inviable, es una pesadilla, tío. Nightmare. O Esa sea, es la teoría Juan Palomo. Eso hay que... Yo- Yo estoy inmerso ahí desde hace 2 semanas, yo creo, que empecé a delegar, pero la teoría Juan Palomo es la primera vía de pegarte el trastazo. Yo creo que el tema de impuestos, tema de papeles, eso es lo primero que tienes que delegar, porque además una cagadita en algo Sí, sí, sí. Sí, es una gracia. Y por eso digo que encima, o sea, decir, que tienes unas personas Sí. que te lo están llevando, que la caguen así. No, Oye, encima, va. yo no sé qué es lo que te habrá dicho o lo que te dirá
como excusa o como explicación. Alguna explicación tendrá que tener. Bueno, sí hay gente que son bastante cara dura, tío. Te dice, no, es que lo has pagado tarde. Yo, ¿sí? ¿De quién dependía el pago? A ver, de mí no creo, es mi gestor. Sí, si mandas papeles en el mismo día que hay que pagar, tal. Y una cosa interesante aquí, ¿y al cliente qué le has dicho? ¿Cómo lo has gestionado con el cliente, sabes? ¿Cómo lo he gestionado con Claro. ellos? No, hombre, que ellos... Bueno, le dije, oye, mira, ¿qué es lo que pasa? O sea, una situación completamente incomprensible, cómo está funcionando el Estado, cómo te aplasta, cuando... Es que, y además es es que no tiene absolutamente ningún sentido. Yo les tengo que pagar 500 euros al Estado. Y lo que hacen ellos, me bloquean las facturas por 20, 30 mil euros para que cobren estos 500 euros de un proveedor mío que ellos querían. Así funciona, yo lo aprendí esta semana. Entonces lo que has hecho es empatizar con el cliente, ¿no? Y... No, sí, le dije, mira, pues ese es el problema, la verdad que alucino cómo funciona la cosa aquí y ya está. Y que no creo que haya problema, porque además cuando tú tienes una confianza muy grande con un cliente que ve que todo lo que estás haciendo con respecto a lo que le interesa, que son los resultados que le das a él, que tengas un problema con la Hacienda, pues casi eres casi más héroe que otra cosa, ¿sabes? Porque no sé quién decía, Jesús Gil, creo. Decía, Bueno, Me gusta que lo hayamos traído a la mesa. Solo el hecho de que esté aquí me gusta, el ¿vale? primer capítulo ha salido Jesús Gil, tío. Ya. Este podcast promete. Eso era un personaje cómico, pero me ha hecho una gracia como porque era muy tiburón el tío. Y decían, ¿tú qué deseo vas a tener para ya cuando después que te mueras o algo así? Dice, pues yo cuando me muera espero haber dejado alguna deuda con Hacienda. Significará que he hecho las cosas bien, ¿no? ¿Qué Cumplió, personaje? ¿no? Creo que cumplió. Qué ¿no? personaje. Así que acabó, tío. Madre mía. Muy interesante también el documental de Jesús Gil, ¿eh? En HBO. Sí, muy bueno, Sí, muy bueno. Muy bueno. Ese sí me gustó. Y a ver, yo estoy pensando en alguna de las mías a vuestro nivel, la verdad, me ha llevado un poco. Yo sobre todo, ya no a nivel de facturación ni eso, estoy recordando pues un poco más relacionado con lo tuyo de esa cagada con el cliente que confía en ti. Y yo me acuerdo cuando yo empecé en el mundo headhunting, yo venía de Sales a lo digital y se me daba muy bien la parte con clientes y demás, y bueno, me dieron la oportunidad y yo me metí de cabeza al 200% y tal, como en todo. Y tuve una clienta que fue de mis primeras clientes que todavía sigo haciendo cosas juntos. Y claro, yo de repente empecé a captar negocio y me pasé. Y claro, y tuve un proceso que lo hice y tal, y yo creo, bueno, o no mandé el mejor candidato, voy a echar la culpa a mí, o no encajó y demás. Pero claro, de repente recibo una llamada mi manager. Y mi manager me siente y me dice, Martín, ¿qué estás haciendo? Nos quieren denunciar. Joder. Y yo, ¿what? Entonces hablé con la clienta y a mí me decían, no, tienes que fijarte en los procesos. No. Mi foco principal es este proceso. Si quieres, deriva mi facturación, pero yo esto lo soluciono. Tú trabajé como un mulo un mes y medio y luego vinieron las risas y tal. Pero cuando llevas menos de un año en este sector y te quieren denunciar, dices, algo no estoy haciendo bien. ¿Sabes? Y esta fue una de aprendizaje de, vale, perfecto, todo cliente tiene su problema y todo problema es relevante para mí, que soy la solución. Claro, o sea, que ahí sí que entró mucho el ego de, pues esto mola, tal, generas dinero, generas tal, pero que es que luego hay que hacer el trabajo, ¿sabes? Como dice mi padre, tienes que poner el puto trabajo. Entonces, si una cosa no va con la otra, ojito con que es muy divertido ganar, pero también hay que hacer. Y claro, yo en esas aprendí y dije, vale, Martín, abaja la cabeza, vete con el cliente a muerte, apaga todo lo demás, y en mes y medio súper bien, llamadita al manager, fenomenal, esto no llegó a ninguna parte. Pero llevas tener esto menos de un año y dices, pues ya me he cargado mi carrera. Estupendo. La clásica muerte por éxito, ¿no? Sí. Joder. Bueno, pero reaccionaste muy bien, ¿no? Sí, y bueno, no gustó mucho, pero cuando me enfoqué solo en esto, pero fue bien, luego la clienta lo entendió y demás, y a muerte, y me quería Soraya. Pero en su día fue sensible. Has dormido algunas noches. Bueno, trabajaba yo 16 horas y dormía porque había que dormir. Pero sí. Hostias, pero es como la típica, ¿eh? Una vez que te empieza a ir bien, dices, venga, yo puedo. Y dices, hostias, cuando te llegan los pagos, dices, hostias, ahora sí que tengo que trabajar. Sí. Claro, Ojo. Y headhunting es muy sexy y es como das un botón y caen los candidatos. No hay proceso fácil.
Pero y ahora, por ejemplo, ¿estás colaborando también con otras personas o haces tú todo el trabajo? O sea, ¿qué has elegido después de eso? Vale, pues cojo menos proyectos y lo hago yo siempre, o cojo más proyectos y colaboro con más gente y entonces así puedo... Pues depende un poco de los... El 90% del tiempo lo hago todo yo, pero sí que es verdad que como ahora tengo abiertas varias vías, no dependo solo de esa entrada de dinero, que es una cosa que yo aconsejo a todo el mundo. Yo siempre he tenido hustles, que se dicen en español, pero básicamente proyectos en paralelo. Pero sí que me marco una regla conmigo mismo que yo nunca voy a manejar más de 3 procesos a la vez. En las consultoras, la media está en torno a 6, 8 a la vez. Y hablamos de, no voy a dar nombres porque no hace ninguna falta, pero las de middle están ahí. Entonces, ¿qué prima más? ¿La calidad, la cantidad? Porque para mí, si yo tengo más entradas de dinero, yo me puedo conocer mucho mejor al cliente, puedo repetir con ellos y al final lo que quiero es, oye, pues que esto no pare. Si todo el día quiero quemar cuentas, ¿cuál es mi valor frente a una multinacional? Totalmente. Y además, sobre todo, yo creo que es importante porque a mí también me pasa. Yo, por ejemplo, no delegaría todo, porque creo que una de las principales cosas que hacen que funcione ahora mismo mi trabajo con los clientes soy yo mismo. Es decir, el trato personalizado que les doy yo. Que soy consciente que no me permite escalar, pero me da igual. Es que a lo mejor yo no quiero un negocio que se pueda escalar tanto. Simplemente lo que quiero es hacer proyectos donde realmente podemos tener éxito, ¿no? Y eso te llevará a otros proyectos donde puedas tener éxito. Ya verás cuando tendrás hijos, ¿eh? Ahí empezarás. Es un melonazo que has abierto que no creo que nos dé tiempo. El tema de escalar sin perder la esencia de seguir conectando tú con clientes o con las personas a las que ayudes. Yo estoy en ese punto ahora mismo de que quiero escalar y estoy intentando escalar, pero no quiero perder el contacto de alguna manera, ¿sabes? Sí, o sea, sí. No quiero desaparecer de la ecuación y yo creo que no es posible. No lo sé. Bueno, Es un buen debate. sí. Sí. De hecho, Lo creo... podemos dejar para el siguiente Para el siguiente ¿no? capítulo. Me lo estoy apuntando y lo tratamos en el próximo, ¿os parece? Sí, brutal. porque es un buen melón Porque ese. estoy en tu misma situación ahora mismo. Hostias, pues mira, yo he pagado 7.000 euros de formación, Venga, dale. Bien, bien, Esto es bien, salsa. que esto es justo, y vamos a hablarlo en el siguiente capítulo. Así que muchas gracias por estar aquí. Si queréis aprender sobre cosas de marketing, negocios, puntos de vista, aquí estaremos. Esperemos más de 3 capítulos. Lo esperemos. Chao, chao.